Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a esta mesa redonda sobre metaverso y neuroderechos, organizada por el Grupo Navarro del Club de Roma y el Instituto Hermes, una fundación que promueve los derechos de ciudadanía digital. Como hemos empezado 6 minutos tarde, aterrizo directamente. Voy directamente al tema. Yo sé que el 90% de nuestras conversaciones en torno a geopolítica, lo que pasa en el mundo, o sea, las letras mayúsculas de lo que nos afecta, el 90% está centrado en descarbonización, transición digital, reversión de la digitalización, el fin de un mundo basado en reglas, la aparición de un orden político alternativo, la desconexión del sur global respecto de la anterior referencia que tenían de las democracias occidentales. Bueno, todo esto nos ocupa. Pero lo que hoy nos concita aquí es una llamada de atención sobre dos mundos mucho más inmensos, positivos, pero inquietantes. Uno es el metaverso, los metaversos, en realidad. Y sobre él no voy a decir nada, porque la sesión empezará con una afirmación y luego, además, en fin, los ponentes entrarán a fondo. El segundo espacio en el que también se libra una discusión y es la condición misma de ser humano, es nuestras mentes. Y ahí me refiero a las neurotecnologías y, por tanto, a los neuroderechos. ¿Pero qué es esto de los neuroderechos? Mirad, recordaréis todos que en el 2021, o sea, hace año y medio, Neuralink, una empresa de Elon Musk, instaló en un mono un dispositivo cerebral y por control remoto, humano, naturalmente, consiguió que fuese competente jugando a un videojuego. Desde entonces se han invertido decenas de miles de millones de dólares en diseñar lo mismo, dispositivos cerebrales no invasivos, cuya última aspiración en lo comercial será el iPhone cerebral, que está ahí, Bien, todo esto, las neurotecnologías, pueden servir para lo más positivo, pero en el capítulo del manejo de los datos cerebrales y su posible manipulación, la manipulación y manejo de datos cerebrales y de datos neuronales de los seres humanos, en ese aspecto, desde mi punto de vista, invaden los derechos fundamentales. Y de la misma forma que la energía atómica en su día consiguió un consenso y una regulación de no proliferación, el Instituto Hermes, la NeuroRights Foundation y el Club de Roma Internacional promueven una iniciativa, una reflexión para que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 se haga una ampliación que contemple la protección de los neuroderechos. ¿Qué neuroderechos, diréis? 5, básicamente. El derecho a la identidad personal, el derecho a preservar la libre determinación, el derecho a la privacidad mental, el derecho al acceso universal de los dispositivos de mejora neurotecnológica y el derecho al derecho a obtener una protección efectiva ante la discriminación algorítmica neurotecnológica. Bien, esta era mi entrada, poner el balón en juego. Hoy nos acompañan Susana de la Sierra, Tomás de la Cuadra, Alfonso, que luego voy a explicar su papel, Sánchez Tabernero, Ana Zurmendi y José María Lasalle. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por vuestra asistencia y vuestra generosa participación.
hemos querido rememorar un formato mítico, no tanto en el diseño, pero sí en la conducción por parte de Alfonso. ¿Recordáis la clave de Balbín? Bueno, pues Alfonso va a ser Balbín. O sea, en el momento que yo me calle, él dirige todo esto. Luisa allí va a ser la voz en off del público, vuestra voz. Y yo soy el presentador y ya prácticamente termino y me callo. No sin antes agradecer a nuestros sponsors, CaixaBank, el Museo de la Universidad de Navarra y el Instituto Hermes, el que hayan hecho posible esta jornada, y a vosotros vuestra asistencia. Muchas gracias. Empezamos con una filmación. Buenas tardes a todos, de nuevo bienvenidos a esta sesión sobre metaverso y neuroderechos en el Museo de Arte de la Universidad de Navarra. Decía Enrique que para este debate nos inspirábamos en el formato de La Clave. La Clave fue un programa de televisión mítico entre mitad de los años 70 y comienzos de los 90, en dos etapas, una en televisión española y otra en Antena 3, que algunos los recordáis, pero los más jóvenes no. Y para los más jóvenes os voy a decir dos cosas increíbles que pasaban en ese programa. Increíbles. Aunque, creedme, así sucedía. La primera es que el espectador, el periodista que llevaba el programa, que dirigía el programa, fumaba en el programa. Fumaba. O sea, fijaos que esto puede ser delito de cárcel, ¿no? La segunda cosa, aún más increíble, es que una serie de personas sensatas hablaban de temas relevantes en un clima de respeto. Increíble, ¿no? O sea, increíble. O sea, no había polarización, no había insultos, no había descalificaciones, no había frivolidad. Eran cuestiones relevantes en clima de respeto. Bueno, nosotros no hemos recuperado lo de fumar, porque, entre otras cosas, porque está prohibido en este museo fumar, por si alguien tiene dudas, y en cambio sí hemos querido recuperar lo otro, ¿no? El debate sobre cuestiones relevantes en un clima de respeto. Tenemos ahora mismo como 3 bloques. En el primero, nuestros 4 ponentes, después de que yo les presente brevísimamente, van a hablar 5 minutos de metaverso y neuroderechos, lo que quieran. Luego, yo les pediré que debatan entre ellos, quizá yo les provoque un poco sobre lo que han dicho. Y finalmente, Luisa allí, en primera fila, recogerá las preguntas que estéis haciendo, intentará agruparlas para que la voz del público también llegue a la mesa y la mesa responda. José María Lasalle es profesor de Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas, dirige un grupo sobre metaverso en el Instituto Hermes, ha sido secretario de Estado de Cultura y de Sociedad de la Información en una administración Rajoy. Si algo que digo es falso, me paráis. Ana Zurmendi es catedrática de Derecho de la Comunicación, doctora en Derecho y doctora en Comunicación por la Universidad de Navarra y vicedecana de la Facultad de Comunicación de la universidad que nos acoge. Tomás de la Cuadra ha sido ministro de Administración Territorial y de Justicia en una administración de Felipe González, presidente del Consejo de Estado, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III. Y Susana de la Sierra es profesora también de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Su itinerario incluye universidades como Columbia, Oxford, la Humboldt de Berlín. Y yo al ver su currículum pensaba que tiene probablemente tarjeta oro de Iberia, porque veo que hay mucho viaje por ahí. Bueno, estos son 4 ponentes de campanillas que nos van a ilustrar sobre esta cuestión. José María, el micro es tuyo. Pues muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros hablando de esta cuestión que tiene que ver con el metaverso y los neuroderechos. Nos has dado 5 minutos, así que voy a tratar de ser lo más
preciso y... esto se puede mover, pensaba que estaba fijo, fíjate, como he visto que había... Sí. Bien, yo la reflexión que voy a plantear es un enfoque que tiene más un trasfondo filosófico, sociológico y político alrededor de lo que está generando metaverso y toda la cultura de los neuroderechos. Yo creo que tenemos que asumir que el modelo de capitalismo que estamos viviendo hoy, que es un capitalismo basado en la información, que es un capitalismo que algunos denominan cognitivo, en la medida en que se asienta sobre los datos, es un capitalismo que está experimentando una evolución en contacto con la necesidad de seguir incrementando la acumulación de datos y una gestión eficiente de esos datos. Nuestros modelos de negocio, las estructuras de plataformas que sustentan el diseño de este capitalismo cognitivo necesitan seguir incrementando los datos, necesitan desarrollar modelos de algoritmos que afinen la generación de modelos de negocio que permitan la monetización de esos datos y, por lo tanto, que el modelo capitalista siga generando prosperidad y desarrollo económico, pero nos asomamos a unos umbrales de realidad en los que la mercantilización del modelo capitalista entra en la identidad. Es decir, los datos que van a empezar a ser valiosos son los datos que tienen que ver con la identidad y con los elementos más inconscientes de la identidad humana. ¿Por qué? En el año 2025, la humanidad generará por sí sola más de 180 zettabytes, que es la cantidad de datos que en esos momentos articulará todo lo que es la infoesfera, Internet, y el Internet de las cosas. En el año 2010 eran 2 zettabytes. En el año 2015 saltó a 18 zettabytes. En el año 2020, con la pandemia, llegó a los 67 zettabytes. Y la expectativa es de alcanzar los 180. La inteligencia humana y las organizaciones humanas y la institucionalidad ya no tienen capacidad para gestionar esa información. Al menos si quieren desarrollar modelos eficientes que se traduzcan dentro de este capitalismo cognitivo en generación de prosperidad. Y eso hace que, al ser insuficiente la inteligencia humana, necesite el apoyo de la inteligencia artificial. Es decir, de un conocimiento artificial que aproveche la información para transformarla en valor económico. Esa inteligencia artificial necesita ir evolucionando, creciendo en capacidades, para que el sistema no colapse en lo que es la gestión de esa complejidad de datos. Para eso, necesita generar una inteligencia artificial lo más parecida al funcionamiento de la inteligencia humana. Y es ahí donde entra metaverso. Una inteligencia artificial que va a empezar a desarrollarse, y no es casual que estemos ahora mismo viviendo una competencia masiva entre grandes corporaciones tecnológicas por ofrecernos inteligencias artificiales cada vez más eficientes, que buscan generar modelos de lenguaje a través de los cuales nosotros, cuando interactuamos con ellas, vamos colocando palabras que tienen que ver con nuestro inconsciente, con lo que deseamos que nos informen y que nos ayuden en los problemas que necesitamos que una inteligencia nos asesore. Es decir, estamos volcando capacidades que tienen que ver con lo que somos más profundamente. El deep learning, que es esa especie de aprendizaje automático que está incorporando la inteligencia artificial, busca asociarse cada vez más a los datos que procesamos en nuestro inconsciente y en nuestra mente. La inteligencia artificial más evolucionada va a necesitar experiencias inmersivas como la que nos ofrece Metaverso, que lo que hacen es captar datos que tienen que ver con lo que somos nosotros en la profundidad más inconsciente de nuestra identidad. Y en ese diseño de mercantilización de la identidad, de encontrar un valor económico asociado a los datos que generamos, que ya no son los datos de la interacción con Google cuando estamos dejando nuestra huella digital haciendo búsquedas o cuando estamos comprando o alquilando un servicio, sino que se nos ofrece un marco en el que estamos
interactuando con otros, que son avatares de ellos mismos, como el avatar que nosotros utilizamos, y se está registrando nuestra actividad cerebral y se está asociando a esa actividad cerebral la actitud y el comportamiento que nosotros manifestamos, se está generando un tipo de dato que ya no es el dato cuantitativo que hasta ahora hemos necesitado, sino que es un dato cualitativo, que marca una diferencia fundamental con los datos que hasta ahora han ido acumulando las grandes corporaciones tecnológicas que gestionan la información y que son datos basados en nuestra huella digital, en una huella consciente. Estos datos que puede conseguir Metaverso son los datos que pueden hacer crecer aún más la inteligencia artificial. ¿En qué objetivo? En lo que yo me planteo que es un objetivo de sustitución del propio ser humano. No solo porque estamos creando las condiciones para que el ser humano se acostumbre a una dislocación de la identidad que haga que vaya renunciando a su corporeidad, que ese es el componente poshumano que está detrás de estas experiencias. Comprender que la personalidad basada en un asentamiento corpóreo es cada vez menos necesaria y que por lo tanto nuestras vidas deben fluir por identidades que son fundamentalmente no corpóreas, que ese es el fundamento de la poshumanidad, pero al mismo tiempo adentrarnos en un ámbito de la sustitución, es decir, de comprender que nosotros como seres no somos imprescindibles. Somos imprescindibles para generar los datos que las inteligencias artificiales necesitan para funcionar. Ahora mismo ya el 67% del trabajo es humano. El resto es un trabajo basado en inteligencias artificiales y en máquinas. En 2025 será el 57% el humano y será un 43% el maquínico. Esa es la realidad a la que nos estamos exponiendo con el desarrollo de inteligencias artificiales cada vez más potentes. Y para que esas inteligencias artificiales hagan el clic que las conviertan en inteligencias autónomas, es decir, capaces de competir con la inteligencia humana, se necesitan los cualitativos de los datos que se pueden obtener a través de experiencias inmersivas como Metaverso u otras parecidas. De ahí la importancia de blindar la identidad humana y la personalidad humana y ser capaces de diseñar un ámbito jurídico que garantice lo que hasta el momento ha identificado la dignidad humana, que es una identidad basada en una corporeidad y en una capacidad cognitiva asentada sobre lo corpóreo. No se trata de cuestionar la inteligencia artificial, se trata de que la inteligencia artificial no nos sustituya, que se convierta en una potencia de generar una inteligencia humana aumentada, pero que no plantee una sustitución ni un riesgo de generar la legitimidad de un entorno que nos lleve a la poshumanidad. En fin, esto es lo que quería plantear en 5 minutos. ¿Qué es la siguiente? Gracias. Pues yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que preservar, garantizar la identidad humana y quién no, ¿qué pienso? ¿Y quién no? ¿Y qué sistema legal desde ya no está ya protegiendo en la medida de lo posible la identidad humana? Quiero que todos los sistemas, en la medida en que pueden hoy por hoy, protegen esa identidad humana. Pero bueno, eso es lo que me ha suscitado muchas dudas, muchas inquietudes, pero yo creo que Metaverso y los neuroderechos son dos realidades que en el tiempo pueden converger o no. Se pueden encontrar a modo de un cruce de caminos, a modo de un cruce de carreteras, y sí interactuar, y sí crear nuevas amenazas, y sí ver, o pueden verse, incluso atisbarse en una especie de rotonda. Estamos tan acostumbrados en Pamplona, donde tú ves al otro, pero sigues tu camino y eso no se cruza, no interactúa propiamente. Es verdad que hay una preocupación por los neuroderechos en la medida en que hay una nueva tecnología, las neurotecnologías que provocan o que hacen ver una posible amenaza. Bien, eso ocurre con toda nueva tecnología que tiene que ver con la identidad humana y que se ve una posible amenaza.
Sin embargo, aunque Elon Musk siga con su creación de dispositivos para ver cómo puede interferir en las conexiones neuronales y entonces poder determinar nuestro conocimiento, poder determinar nuestras acciones, poder determinar... La realidad es que la investigación médica sobre las conexiones neuronales y sobre las interferencias que se pueden hacer en esas conexiones neuronales, por ejemplo, las investigaciones últimas de Masdeus con todo su equipo, lo que dicen es que a lo que llegan hoy por hoy es a hacer un mapeo de la mente humana, a poder estudiar cómo son esas conexiones neuronales y poder interferir de alguna manera para, por ejemplo, disminuir determinados síntomas de personas psicóticas o, por ejemplo, para poder influir y aminorar síntomas dañinos, malos del Alzheimer, del Parkinson. Incluso llegan a admitir que pueden interferir en las formas de conocimiento, de aprendizaje, pero reconocen que están en una situación muy prematura para poder adelantar posibles manipulaciones que tengan que ver ya, pues no sé, con un aceleramiento del conocimiento, con un aceleramiento del aprendizaje de idiomas, con tener en mi cabeza toda una enciclopedia y poder, como el chatbot, ¿no?, poder saltar. Dicen, estamos en una situación muy prematura. Entonces, mi conclusión es que las amenazas, hablar de amenazas y hablar de neuroderechos quizás sea prematuro. Y quizá no solamente sea prematuro, sino que además sea innecesario, porque existen otros aspectos de la identidad humana que tienen un largo recorrido legal, un largo recorrido jurídico, porque sí que han sido amenazados realmente de una manera aterrizada. Hablo del derecho a la imagen, de la protección de datos, del derecho a la intimidad, del derecho... y eso ya hay una protección legal. Es como si en mi casa, en el bloque en el que vivo, no sé, pues sí, hay un sistema de incendios, hay un protocolo para remediar los incendios, hay una escalera de emergencia, hay unas puertas antiincendios, hay una distribución de extintores por toda la casa. Y entonces la comunidad de vecinos está de acuerdo, el administrador de fincas está de acuerdo, la presidenta de la comunidad de vecinos está de acuerdo, y yo llegara y dijera, oye, mira, ¿sabes? Es que es posible que llegue un dron de nueva generación de la guerra Ucrania-Rusia, que, a ver, a lo mejor teníamos que preparar el edificio para esto. Y seguramente no, seguro, el administrador de fincas me diría, oye, ¿a usted le pasa algo? ¿No? ¿A usted le pasa algo? Y bueno, ante esa amenaza que a usted le parece, ¿no serviría de algo la escalera de incendio, la salida de emergencia, la distribución de extintores? ¿No serviría de entrada ante esa amenaza que no sabemos muy bien cómo va a aterrizar? ¿No serviría? Pues pienso que con los neuroderechos quizá merece la pena esperar, flexibilizar la normativa que ya existe para proteger derechos que tienen que ver con la identidad humana y ver, ¿no? Me parece que eso es lo que corresponde. Y yo creo que sí que voy a decir algo sobre el metaverso. Sobre el metaverso, me parece que es una magnífica etapa posterior, inmediata a la que vamos a tener ya, sobre la comunicación en Internet, plataformas digitales, en las que la gamificación de esa comunicación va a ser vital. Y ahí la retórica del videojuego manda, hoy por hoy manda. Sin embargo, y lo decía en clase, y veo que aquí hay algunos alumnos de clase, sin embargo, es verdad que la publicidad, que es la que siempre incursiona en territorios desconocidos, lo que está haciendo con el metaverso, excelente, es emplear la deepfake para jugar con el metaverso. Por ejemplo, seguramente todos ustedes van a recordar el anuncio para Adidas de Qatar de Messi, en el que aparecen 5 Messis diferentes y realmente tú no sabes quién es ¿hay un Messi real o no hay un Messi real? ¿O son todos? O, por ejemplo, también el anuncio de Lola Flores para Cruzcampo, que no era Lola Flores, era un metaverso, era un avatar del metaverso, ¿no? Bueno, me parece que por ahí va a ir el metaverso, que me parece efectivamente un campo de investigación, de pruebas para la comunicación maravilloso. No sé si me he pasado o no. Muy bien, Ana. Tomás, el micro es tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quería hacer una reflexión desde el punto de vista básicamente de los neuroderechos y sobre un tema que es la libertad y el consentimiento.
pero no temen ustedes que vaya a hablar de la ley del sí es sí, sino del consentimiento auténtico, ¿no? ¿En qué medida la decisión de participar en el metaverso o en una experiencia de neuroderechos es una decisión que corresponde plenamente a cada uno? Si somos libres para decir que participamos y eso pertenece a nuestro derecho de libertad o pertenece a nuestro derecho de la libertad de investigación, etcétera, o si tiene límites. Sabemos que todos los derechos tienen límites, ¿no? No podemos hacer daño a los demás. El alterum non ledere de los romanos, como fundamento del derecho, ¿no? También daño directo o indirecto a través de instituciones que protegen a los demás y que si las atentamos contra ellas acaban afectando a todos. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Pues porque hay derechos donde el consentimiento real, el dado, el auténtico, el consentimiento dado para ser esclavo, no se admite, por cierto que sea, ni el consentimiento para que alguien acabe con la vida de otro, que da su consentimiento, salvo que esté en alguno de los supuestos que una eventual legislación de eutanasia permite. Pero fuera de ellos, no cabe decir, he dado el consentimiento, soy libre para darlo. Hay unas limitaciones. También tenemos el tema de la cesión de órganos, ¿no? Podemos tener la decisión firme, convencida, que queremos ceder el órgano, por ejemplo, para obtener dinero a cambio de esa cesión, para ayudar a la familia o por lo que sea. No puedes. Forma parte de la dignidad de la persona humana. Está prohibido. Estamos hablando también de los supuestos de la llamada maternidad subrogada, que países lo permiten y otros no. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque es verdad que, primero me parece evidente la relación, la conexión con los neuroderechos, tal vez no sea tan evidente con el metaverso, pero también por algunas cosas que se nos ha dicho en la presentación, en la película de Balbín que hemos visto, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, realmente en este momento uno de los mayores impulsores del tema de los neuroderechos, que es un científico estadounidense, pero español de origen, Rafael Yuste, ha promovido, es el impulsor de un programa de la época de Obama, el programa BRAIN, cerebro, bueno, es el acrónimo, pero al final coincide que se ha buscado que sea cerebro, que resulta que ha sido apoyado por Obama, ha seguido con Trump y sigue todavía en este momento siendo apoyado. Y este hombre cuenta cosas realmente espectaculares. Yo lo he oído, he participado con él en algunas conferencias, decir el caso de, por ejemplo, personas humanas que se les van poniendo una imagen de una bicicleta, de un perro, de un avión, de una escalera, y a través del registro, distintas personas se va registrando, ¿no? Esto necesita un entrenamiento, pero al final de todo, una vez que saben cómo reacciona uno ante esas imágenes, le preguntan o le dicen, piense usted en alguno de los objetos que ha visto. Y al final, con un 99,9% dice, usted ha pensado en una bicicleta, ha pensado en un avión. Es decir, se registra la actividad cerebral y, a continuación de eso, se descifra la actividad. Bueno, todo esto también tiene manifestaciones en animales, ¿no? A un ratón le enseñan un gato y ven cómo reacciona. Y le enseñan, bueno, distintas cosas. Y al final le inducen también la imagen del gato y entonces la actividad hormonal o lo que sea se produce también. Sigo un poco más. También todavía con estos sistemas de sensores que pueden ser invasivos, colocando chips en el cerebro, o bien con una diadema o con un casco, se ha conseguido una persona tetrapléjica con un exoesqueleto de aluminio, piense y diga, quiere coger y beber, y hace el exoesqueleto sin decirlo, pensándolo. No es que diga una máquina, acércame, sino él ordena que lo traiga. Eso está ya hecho en laboratorio. De esto a que lleguemos a que se haga de forma industrial, pasará mucho tiempo. Pero digamos, las raíces, las bases están.
¿Y qué problemas tiene? Que lo plantea en un famoso artículo en 2017 en la revista Nature, es qué consecuencias tiene. Primero puede ser el hackeo, ¿verdad? Pero una vez que también es posible inducir pensamientos, sensaciones, también ordenar que se hagan cosas o llegar a la conclusión de que alguien tiene que hacer cosas. Por tanto, puede haber la interferencia, el hackeo, pero también que alguien que está haciendo todo esto efectivamente para curar el Alzheimer, en fin, o la depresión, lo que sea, lo utilice para otros menesteres. Y aquí nos abre un universo también de decir, ¿y qué pasa si alguien dice, oiga, que yo quiero, no porque tengo una enfermedad, yo quiero ser potenciado? Y nos plantea un problema, ¿podemos hacer que eso dependa de la voluntad de cada uno? ¿Que el que tiene medios lo haga y el que no, no? ¿Estamos cambiando a la humanidad, nuestra especie humana? Primer tema. Y segundo tema, que no tiene que ver con la especie, tiene que ver con el individuo. Esa persona que está sujeta, que permite, que quiere, que acepta, que da su consentimiento, ¿qué decimos los demás a ese respecto? Porque claro, el que está haciendo ese servicio puede ordenarle un día que haga cualquier cosa, que vote A o que vote B o que apoye una guerra o que apoye lo que sea. Por tanto, aquí está el tema del consentimiento. No nos vale el consentimiento libre. Tendríamos que hacer, como se ha hecho en el caso de los órganos, por cierto, y es lo que proponen algunos, entre otros Rafael Yuste. Aquí hay una técnica que es distinta, que no es el del consentimiento en el caso de trasplantes de órganos. Solamente puede ser objeto del trasplante cuando se den unas circunstancias determinadas. Pues lo mismo tiene que ocurrir aquí. Solamente lo haremos cuando se den unas circunstancias determinadas. Y esto tenemos que irlo pensando, y estoy de acuerdo en que puede ser muy prematuro limitarlo ahora, porque también hay enormes beneficios que se pueden obtener. Y vengo ahora, para rematar, no sé si me queda mucho tiempo, pero al tema del metaverso. ¿Y por qué en el metaverso? Porque he hablado de neuroderechos, pero el metaverso, ¿por qué también tiene su importancia? Primero por el tema que nos han dicho, se nos ha contado de los datos. Cómo hoy día lo importante son los datos para conocer lo que la gente quiere, etcétera, a nivel masivo, pero también puede servir eventualmente para ordenar masivamente qué es lo que la gente tiene que pensar, lo que tiene que comprar. Porque una vez que es reversible, la capacidad de inducir a una compra, pues puede ser un peligro. Segundo peligro, que estas técnicas, estas tecnologías son concentradoras. Lo estamos viendo de cara también a cómo están fracasando las reglas de competencia. Vemos ya que los que tienen los datos son muy pocos y que, por tanto, hay una capacidad de dominio que afecta a la economía. Pero ese es un primer paso. El segundo paso puede ser la economía, la libre competencia, creo yo, que es también un fundamento de la democracia. Solamente si hay competencia, solamente si alguien no tiene el poder total económico, es posible que haya democracia. Por tanto, hay que preservarlo también. Y finalmente, un matiz, es que es posible también que estas técnicas del metaverso, con estas gafas, o como las gafas que se dice que está preparando Apple, que no necesitan ni siquiera gafas, o son unas gafas, pero que directamente van a la retina, proyectan la imagen en la retina, es posible que cada vez eso se conjugue con sensores invasivos o no invasivos, una diadema, una gorra, que hagan que además también no solamente se deduzca, porque aquí en fin, los datos que llegan a hacer posible que alguien se haga una configuración, una catalogación de quién es quién y de qué le gusta y qué no le gusta, etcétera, a base de miles de datos de esa persona, de su comportamiento, pero la medida en que además haya una conexión con las técnicas neuronales, hace que se penetre en el subconsciente, que ni siquiera la persona es capaz de saber cuál es su subconsciente. Bueno, pues en ese contexto, esto además le da un poder todavía superior a estas grandes empresas, que por cierto van a ser siempre muy concentradas y que son, yo creo también, en ese sentido, un peligro para la democracia. Tanto cuando está un metaverso convencional que conoce nuestras relaciones, las cataloga, las registra, generalmente por razones masivas, pero también puede saber quién es quién y qué es lo que a uno le gusta. Cuando eso se combina además con la posibilidad de que haya unas
conexiones a través de estos microchips implantados o implantados con técnicas invasivas o no invasivas, la capacidad no solamente de detectar, de descifrar, sino de influir ya mucho más directamente, como hemos visto que ocurría con el tema del ejemplo de los gatos y el ratón, etcétera, es enorme. Y estos son los riesgos que tenemos que preservar, siendo conscientes de que no podemos tampoco hacer, en fin, agostar las posibilidades que sin duda tiene. Posibilidades que siempre nos exigen diferenciar entre lo que es la información y lo que es el conocimiento. La inteligencia artificial nos va a dar una información que ahora nos puede costar mucho a todos saber, ¿no? Pero al final el conocimiento exige una ponderación de qué es lo que hay que hacer. Y esa ponderación no es con criterios estadísticos. En la humanidad ha habido rupturas con respecto a la estadística que solamente desde una concepción moral de valoración de lo que es bueno y es malo en cada momento es posible hacer. No podemos ser una humanidad estadística o corresponde a lo que los grandes datos nos dicen que hay que hacer, sino valorando en cada circunstancia qué es lo que hay que hacer. Susana. Bien, muchas gracias por haber contado conmigo, gracias en particular a Enrique Goñi. Es un lujo compartir mesa además con personas a las que admiro tanto. Algunas de ellas además han sido compañeros de trabajo en distintos momentos y por lo tanto agradecimiento y enhorabuena por el éxito de la convocatoria. Poco casi queda por decir en este primer turno de intervención. Yo quisiera centrarme quizás en un primer momento en unas consideraciones generales sobre metaverso y neurociencias y luego ver cuál es el papel del derecho en las neurociencias, centrarme en la necesidad de protección jurídica o de tutela jurídica en estos nuevos contextos y, en tercer lugar, me gustaría realizar una mención a la relación entre derecho y ética. Tomás hablaba ahora de moral, de ese consenso moral respecto a determinadas cuestiones. Bueno, pues la relación entre derecho y ética. No es la primera vez en la historia que manifestamos desconcierto ante avances científicos y técnicos. La revolución copernicana, para empezar, supuso un cambio de modelo, del modelo tolemaico al modelo copernicano, de unas dimensiones que no es necesario explicar aquí. Y buena parte de los avances científicos y técnicos, aparte de comportar beneficios, en su caso, también comportan riesgos. Pensemos en el descubrimiento de la electricidad. El sistema eléctrico también comporta riesgos de incendios, por ejemplo, otro tipo de riesgos. El descubrimiento de los rayos X para diagnóstico de enfermedades no son inocuos. El derecho, la sociedad y el derecho manifiestan el desconcierto ante estas realidades y desde el derecho se tratan de atajar esos riesgos. El desconcierto del leviatán de derecho ha sido teorizado por un catedrático de Derecho Administrativo, el profesor Esteve Pardo, que se ha ocupado desde hace mucho tiempo de cómo se gestiona jurídicamente la incertidumbre científica. Y aquí nos encontramos en un contexto de incertidumbre científica, en un contexto de incertidumbre tecnológica. Además, en un momento de aceleración del tiempo vital, utilizando los términos orteguianos, que bueno, pues incrementa todavía más ese desconcierto porque necesitamos avanzar, necesitamos poner coto a esta realidad que todavía no entendemos y a la que nos vemos llamados a reconducir por cauces jurídicos, porque yo sí que considero que el derecho tiene ahí un papel importante y que como juristas tenemos que estar atentos para ver hasta qué punto necesitamos nuevos instrumentos o si los que tenemos son suficientes, que probablemente no. Quizás no seamos capaces de identificar cuáles van a ser los instrumentos correctos adicionales a los que ya tenemos, pero es oportuno, es correcto que nos formulemos estas cuestiones y que planteemos esta reflexión. Desde este punto de vista, creo que metaverso y neurociencias no son idénticas. Soy un poco escéptica con metaverso, quizás es una cuestión de edad, me gusta que haya gente más joven porque estoy segura de que lo verán de otra manera y desde luego soy menos escéptica con las neurociencias. Las neurociencias han demostrado y están demostrando a través de investigadores como Rafael Yuste y otros muchos
de qué manera se pueden utilizar para afrontar enfermedades, curar enfermedades, desde distintos puntos de vista. Pero, evidentemente, en este contexto hay riesgos para la intimidad de pensamiento, por ejemplo, pero hay otro tipo de riesgos. Hay experimentos que se están llevando a cabo donde, pues con técnicas invasivas, donde se están inhibiendo sensaciones, por ejemplo, las sensaciones de miedo o de dolor en soldados pertenecientes a determinados ejércitos. Bien, nos parece bien, nos parece mal. Consideramos que hay que limitar jurídicamente este tipo de actuaciones. Las neurociencias, por lo tanto, comportan beneficios, conllevan riesgos también, y el derecho tiene que estar presente ahí. El metaverso, indicaba Ana, que es una gamificación de la comunicación. Estoy de acuerdo, pero creo que es una gamificación de la vida, y en tanto que gamificación de la vida no le veo la utilidad científica a día de hoy, e insisto, probablemente desde la inocencia, y estoy segura de que dentro de unos años cambiaré de opinión, pero no le veo la utilidad científica que sí le veo a las neurociencias. Es una réplica de la vida en ese entorno gamificado. Hay precedentes, Second Life, los Sims, otros instrumentos gamificados que aparecían en el vídeo, pero evidentemente hay una conexión también con las neurociencias en la medida en que a través de determinados dispositivos invasivos o no invasivos, pues podamos entrar en esa realidad paralela y virtual. Pero en principio lo veo como un proyecto empresarial, con una estrategia de marketing muy potente, lo cual es muy interesante porque eso quizás indica que no existe la utilidad que sí que existe respecto, por ejemplo, de las neurociencias. En cualquier caso, comparten algo. Metaverso y neurociencias comparten algo, que es un anhelo de otra identidad. El metaverso es un anhelo de otra vida, probablemente, parcial o totalmente. Los neuroderechos parcialmente también son un anhelo de otra identidad en la medida en que sirvan las neurociencias, para tratar determinadas enfermedades que nos permitan ser otro. Ya si hablamos del ser humano potentado, pues evidentemente ese es el anhelo de ser otro. El derecho tiene que estar presente y el marco jurídico actual es posible, no lo sabemos, pero es posible que no sea suficiente para afrontar estos riesgos de los que estamos hablando aquí. El Estado de Derecho tiene que estar presente para poner límites, pero también el Estado social, el Estado prestacional. Por ejemplo, si la neurociencia permite que existan tratamientos para mejorar las capacidades de una persona concreta, pues habrá que ver hasta qué punto, y eso lo propone Rafael Yuste, desde un principio de equidad, habrá que garantizar el acceso a esos tratamientos a todas las personas. Eso es Estado social. Por lo tanto, ese anhelo de identidad o de otra identidad creo que es una característica compartida por Metaverso y por las neurociencias, y el concepto de identidad me parece que ha aparecido en todas las intervenciones hasta ahora. ¿Cómo conferir esa protección? Yo soy positivista, yo creo en el derecho escrito, con unas consecuencias jurídicas, por lo tanto creo que hay que aprobar normas en sentido estricto. Y lo digo porque en contextos como el de la inteligencia artificial, no solo en la inteligencia artificial se apela a la ética. No soy contraria a la ética, faltaría más. De hecho, una norma jurídica presupone un acuerdo de la sociedad que aprueba esa norma y presupone también un común denominador ético. Los acuerdos éticos son fundamentales, especialmente en cuestiones complejas y novedosas. Pero la ética no puede sustituir al derecho. Es posible que en un estado embrionario como en el que nos encontramos ahora, documentos de naturaleza ética sean correctos para poco a poco ir identificando de qué manera las normas jurídicas en sentido estricto pueden acotar estas realidades a las que nos estamos refiriendo aquí, porque el derecho es conservador, el derecho no puede ser otra cosa que ser conservador, en la medida en que apela a consensos ya acordados en la sociedad, o al menos en una mayoría de la sociedad. Brevemente, ya voy terminando, pero no puedo dejar de mencionar la Carta de Derechos Digitales que traía aquí Tomás, que es un documento que quizás conocen.
fue comisionado o encargado por el Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Fue encargado a un grupo de expertos liderado por Tomás de la Cuadra y está disponible online. No es una norma jurídica, es un documento a día de hoy. Me imagino que después en el debate posterior se puede profundizar en alguno de los aspectos y es un marco de entendimiento en el sentido que estaba indicando ahora. Creo que algunas de las cuestiones están maduras ya para ser trasladadas a normas jurídicas en sentido estricto, pero en el ámbito que nos compete aquí es importante destacar que, a diferencia de otros documentos similares, aunque más reducidos, que se han aprobado en otros estados, en España se recoge un apartado particular sobre neuroderechos. Hay que decir además que el propio Rafael Yuste tuvo una actividad muy significativa en este apartado y en este sentido refleja la lucha que él ha emprendido desde hace un tiempo ya para tratar de garantizar la protección del ser humano ante pues estos acontecimientos, esta evolución científica y tecnológica que intuimos, pero que no sabemos hasta dónde puede llegar. Y aquí me detengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a los cuatro por vuestras intervenciones complementarias, a veces coincidentes, a veces no, a veces un poco más temerosas, a veces menos temerosas, el énfasis en lo más filosófico o ético o tecnológico. En cierto modo, para algunos el metaverso es un nuevo mundo, con todo su atractivo, ¿no? Como fue un nuevo mundo Internet y el mundo digital. Y si pensamos en los nuevos mundos, para Europa el nuevo mundo fue América. ¿Y qué pasó con América? Pues América fue una maravilla, ensanchó el mundo literalmente y allí descubrimos plantas que no teníamos, alimentos que no existían, pero también en ese proceso de conquista hubo efectos secundarios no deseados, ¿no? Y no hubo más por un motivo, y el motivo es que algunas personas se pusieron a pensar. O sea, ya en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, la Escuela de Salamanca, ahí con, gente ilustre como, Suárez, por ejemplo, o Martí de Azpilcueta, por decir un navarro, que siempre hay que traer la cosa a casa, Francisco de Vitoria, empezaron a pensar, entre otras cosas, en los derechos de las personas que estaban allí, ¿no? Claro, pensar en lo que está pasando, aquellos eran unos filósofos, teólogos y juristas, ¿no? Pensar en lo que pasa también puede permitir adelantarte y evitar efectos secundarios no deseados. Y yo quería preguntaros por esto, no a todos, sino al que quieran. ¿Qué es lo que más os preocupa? O sea, quería hacer una pregunta negativa. Oye, muy bien, el nuevo El Dorado, fíjate, voy a tener un avatar y mi avatar va a poder comprar una obra de arte en ese mundo lleno de promesas. La pregunta no es qué puede pasar, porque puede pasar, ¿cuál es vuestra preocupación? O sea, ¿qué os parece que puede ser negativo como impacto para las personas, para la sociedad, para la democracia, para la libertad? ¿Hay algo que al mirar, al otear el horizonte, os preocupe más? Tomás, si me permites, yo lo que más me preocupa, bueno, a nivel de importancia, es esa afección a la identidad de la persona, a la pérdida de control, etcétera. Pero creo que lo que más rápidamente se va a difundir va a ser el control por muy pocos de los datos. Y los datos van a ser la base de la economía, ¿no? Y por tanto, el que tenga el control, y lo estamos viendo ya en algunos temas, por ejemplo, la multa famosa a Google Shop, porque daba preferencia en un comparador a sus productos a los que él vendía. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Y el hecho de la concentración, vemos cómo están comprando aquellas startups o aquellas actividades, aquellas empresas o iniciativas que pueden ser competidoras, acaban con la competición nada más empezar para quedarse con la patente. Bueno, por tanto, yo creo que ahí va a producirse, lo que más me preocupa,
e indirectamente después decía la democracia. Y finalmente está lo que más cualitativamente más importante me parece, es la afección a la persona, al individuo. Ahora, debo decir, esto no significa en absoluto que haya que poner una prohibición de entrada, en absoluto. Tenemos la suerte de que cuando todavía está esto empezando, cuando todavía tenemos incluso la sensación de que todo esto no existe, aunque sabemos que ya hay experiencias concretas, etcétera, podemos empezar a pensar qué hacer sin que nos arrolle el tren. Por lo tanto, podemos empezar a ser sensibles al problema y a pensarlo. Habrá que utilizar luego una regulación que no tiene que ser muy detallista ahora porque no sabemos las posibilidades que tiene, ni las ventajas, etcétera. Habrá que hacer sistemas de sandbox, como se decía, ¿no? Que hay sistemas de prueba donde se vaya verificando, pero tenemos que saber desde el principio qué es lo que no queremos. De forma que no ocurra, como decía un profesor italiano, Fabri, de la Universidad de Pisa, aquí el problema, hasta ahora hemos sido capaces de dominar la técnica, ¿no? Nosotros somos los dueños de la técnica del martillo, podemos hacer lo que queramos con un martillo, desde machacar un clavo o machacarle a otro la cabeza, ¿verdad? Pero somos dueños, tenemos que, nuestra ética decide. El problema es que ahora los instrumentos que usamos se han hecho de alguna forma naturaleza. Y el problema no es cómo usamos éticamente el instrumento, sino cuál es la ética del instrumento que nos puede utilizar a nosotros. Nos hemos hecho como un aprendiz de brujo, ¿no? El aprendiz de brujo de Goethe o de Luciano antes de Cristo, o después, la época que ya hacía una reflexión sobre el tema cómo podemos acabar siendo dominados, en aquel caso, por las palabras mágicas, ¿no? Aquí no son palabras mágicas, son instrumentos que pueden llegar a tener vida propia y condicionar qué es lo que tenemos que hacer. A mí lo que más me preocupa es la discriminación que ya existe sobre las personas y la desigualdad que provoca el control por parte de muy pocos de los datos personales de millones y millones y millones de personas en todo el mundo. Porque es una realidad que las grandes tecnológicas, Google, Microsoft, Apple, Facebook, que llevan recopilando datos con huellas digitales que serán imperfectas, porque todavía no hemos llegado a los neuroderechos, pero que son muchos datos durante muchos años de muchos niños, adolescentes, preadolescentes, adultos, porque estos llevan más de 30 años, ¿no?, acumulando todos estos datos. Tienen una información perfecta, gustos, hobbies, adicciones, creencias, no creencias, tal, cambios de vida, tal. Con esa información ya se discrimina, porque esa información se vende, se cede, ya se discrimina en términos de si puedo adquirir este seguro, no puedo adquirir este seguro, si puedo pedir una hipoteca, no puedo pedir una hipoteca, sí, porque ya se juegan con esas variables, ya se hacen perfiles para ofrecer o no ofrecer, dar o no dar. Eso ya está. Me preocupa mucho que eso todavía crezca en unos grados que realmente provoquemos que haya una sociedad mundial en la que haya unos estratos con unas divisiones y unas desigualdades tremendas. Eso me preocupa mucho en términos de educación, de salud, de disposición económica, de compraventa, de tal. Y eso me parece que está ahí. Eso, el derecho, ¿qué puede hacer? Pues bueno, ha empezado con la protección de datos, ha empezado con limitar, pues me parece que es buen camino. A mí me parece que el camino realista, el que ya tenemos, el que se pueda aplicar, me parece que es buen camino. Y es lo que más me preocupa. José María y Susana, voy a preguntaros lo contrario. O sea, aquí tenemos abuso de posición dominante, acceso a los datos y manipulación de datos. Voy a preguntar lo contrario, pero tú puedes hacer referencia a esto también. Mi pregunta es la contraria. O sea, miro el horizonte, oye, de América traje la patata, el tomate, el cacao. Los adictos al chocolate, estamos agradecidos a América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, cantaba Nino Bravo, ¿no? Bueno, oye, miro al metaverso y veo el dorado, o sea, veo estas cosas maravillosas. Si quieres puedes decir primero, yo ya tenías ganas de decir algo que te preocupaba, pero en fin, yo creo que también a los dos os pido, antes de pasar al público la palabra, el público se llama Luisa, pero en fin, o sea que vamos aquí a concentrar un poco al público, que por cierto pide Luisa
que el que haya escrito cosas, que las vaya llevando a los extremos de donde estáis, para que ya puedan coger los papelitos y no tenga que inventarse ella las palabras del público, ¿no? Que eso es lo que hacen algunos políticos. Bueno, no me voy a meter donde no me llaman. Bien, total, que José María y Susana, el micro primero, José María. Bueno, por utilizar un ejemplo coetáneo del descubrimiento de América, cuando aparece la perspectiva renacentista y a través de una superficie bidimensional conseguimos generar una representación tridimensional que cambia la mirada de la cultura occidental, porque de pronto somos capaces de asomarnos a través de un cuadro a la perspectiva y, por tanto, a generar una representación del mundo que estamos viviendo, cambia la mirada y cambia nuestra cultura hasta prácticamente lo que luego trae consigo el cubismo, que rompe otra vez esa capacidad para mirar en penetración. Metaverso nos da la oportunidad de saltar dentro del cuadro. Es decir, la pantalla, que hasta el momento ha sido también, en cierta manera, deudora en la experiencia tecnológica, de interactuar con otros a través de una pantalla que salvaba la bidimensionalidad, nos está proporcionando la oportunidad de entrar al otro lado de la experiencia que está generando Internet. Y, por lo tanto, participar de lo que ahí sucede, a través de un avatar. Es decir, nuestra identidad se disuelve para reconstruirse al otro lado. Y en ese viaje, que es un viaje fascinante, es un viaje abierto a la imaginación, es un viaje que nos genera unas capacidades de desarrollo de nuestra mente y de todo lo que podemos anhelar, en ese viaje, que es al final un viaje en la identidad, vamos dejando toda una trazabilidad de datos. ¿De acuerdo? Ya no son los datos que dejamos a través de la interacción con una pantalla bidimensional, sino que hemos entrado al otro lado, nos hemos reconstruido en una nueva identidad y en ese salto generamos unos datos. Datos que van a una nube, que es propiedad de alguien. Y en esa nube esos datos se registran, se almacenan, se codifican. Y esa información que tú dices de 30 años que hemos generado a través de las interacciones digitales normales, experimentan un salto cualitativo extraordinario. Porque ese viaje queda registrado. Y es el viaje de la imaginación humana, y es el viaje de la identidad. Y ahí, con todo mi respeto, los derechos tal y como los tenemos concebidos hoy y la protección de datos tal y como la tenemos entendida hoy es insuficiente. ¿Por qué? Bueno, yo creo, bien, me parece fantástico y me parece estupendo, pero quiero decir que en ese salto hay un registro del inconsciente humano que queda depositado en manos de una corporación tecnológica, que cuando me apago y vuelvo queda ahí y que cuando me vuelvo a conectar sigue acrecentando la huella digital de mi inconsciente y que queda ahí alojado. ¿Y qué sucede con ese acopio de información? Con ese acopio de información, de igual manera que gracias al acopio de la información que ha permitido hasta ahora desarrollar las inteligencias artificiales que tenemos, ha permitido una evolución importante, la búsqueda en el horizonte del año 2050 de una inteligencia artificial general, es decir, de una inteligencia semejante a la inteligencia humana, distinta a la inteligencia humana, se podrá producir gracias a las capacidades de contextualización que solo esos registros de datos que ahora mismo podemos conseguir a través de metaverso o a través de los links que damos cuando estamos en Instagram o cuando estamos manifestando ya experiencias que tienen que ver con nuestra sentimentalidad, son necesarias para los desarrollos, y ahí es donde se produce el matching de la neurociencia con el desarrollo de la inteligencia artificial, de inteligencias generales que se aproximen a la inteligencia humana. Y ese es el reto, que puede ser fascinante o puede ser absolutamente distópico. Y eso depende estrictamente de que ahora hagamos lo que estamos haciendo aquí en este contexto y lo llevemos a un parlamento, lo llevemos a los debates políticos, lo llevemos a los debates periodísticos, a los debates científicos, que la sociedad decida que si afrontamos ese salto y ese viaje a unas nuevas experiencias de identidad, nos tenga que acompañar de alguna manera el legislador
un ámbito de seguridad jurídica que nos ampare en lo que al menos, como decía antes Susana, hace siempre el derecho, que es ser conservador. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos conservar y preservar acerca de la dignidad humana en ese viaje a una nueva identidad? Es decir, ese viaje a América. ¿Qué nos vamos a traer de ahí? No lo sé, puede ser algo absolutamente maravilloso, pero también tenemos que reconocer que puede ser absolutamente distópico. Y lo que no podemos hacer a la vista de la experiencia que hemos cosechado, como tú acabas de poner de manifiesto, en los 30 años precedentes, que podríamos ubicar fundamentalmente en la aparición del smartphone en 2007 y del algoritmo de Google en 2007, y que hemos cubierto con los retos de disfuncionalidad que hemos percibido, hombre, con esa experiencia el hombre tiene que aprender, la humanidad y sobre todo las democracias liberales, de que esto requiere, por lo menos lo que estamos haciendo aquí, un debate, y si puede saltar a la política y convertirse en la agenda de nuestros políticos, fantástico, porque entonces se convertirá en la agenda del legislador, que es lo que necesitamos. Si no lo queremos prohibir, pero queremos saber qué retos tenemos, qué umbrales estamos frecuentando y, por tanto, ser capaces de identificar qué riesgos. Nada más. Y para eso creo que la experiencia de los neuroderechos y hablar sobre metaverso y discutir lo que representa el metaverso es algo que nos lleva mucho más allá del marco normativo que en estos momentos tenemos, que creo que es insuficiente. Muy rápido, empezando por los riesgos, que es justo con lo que terminaba José María, por lo que preguntabas al principio, ¿qué nos preocupa más? A mí me preocupa, por supuesto, lo que han indicado tanto Ana como Tomás, pero me preocupa no saber qué me tiene que preocupar. Eso es lo que más me preocupa, la sensación de indefensión y de vulnerabilidad de estos contextos que desconozco y soy consciente de mis limitaciones. De ahí que crea que, por ejemplo, una buena medida sea establecer un sistema férreo de gobernanza y supervisión, como por ejemplo el que se propone para la inteligencia artificial en el futuro Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, con la futura Agencia de Inteligencia Artificial que estará radicada en Coruña después del procedimiento competitivo. Creo que un sistema férreo de gobernanza con intervención también privada, es decir, colaboración público-privada, maximizando el conocimiento allí donde se encuentre, que sean capaces de detectar estos riesgos, como ciudadana y como jurista, me da tranquilidad, porque mi mayor preocupación es que no conozco cuáles tienen que ser mis preocupaciones, las desconozco y, por lo tanto, no soy capaz incluso como jurista de intentar dar respuesta a las mismas. Aspectos positivos de esa nueva América, pues en relación con las neurociencias yo diría que abrumadores los aspectos positivos desde muchos puntos de vista para el tratamiento de enfermedades, para el conocimiento del ser humano. Es una nueva revolución cuando finalmente se consiga identificar todo el funcionamiento del cerebro en algún momento. Pues es una revolución que solo desde la pura curiosidad científica ya estaría justificada, pero desde luego que las aplicaciones que se pueden derivar de todo ello en beneficio del ser humano es algo de lo que creo que nos tenemos que congratular. Muy bien, vamos a hacer un recuento de la hora. Aquí es el momento de mirar la hora. Son 8:53. Tendríamos que haber acabado esta parte a y:45. Bueno, tampoco es grave, vamos, ¿no? Entonces, Luisa, tenemos 15 minutos y tú tienes ahí unos cuantos papelicos. Entonces, tú misma. Y además he creado un grupo de las que no tienen respuesta. Las lanzo aquí porque yo creo muchas preguntas sin respuesta. Pero Eugenio Simón Acosta nos pregunta que qué relación existe entre este tema y la técnica de que se habla en China de clasificar con puntos buenos y malos a los ciudadanos. No sé si alguien... Sí. ¿Qué quieres? No, esta sí, esta porque se acabó uno de los bloques. Así en orden rápido. Perdonadme una cosa a los cuatro que me acompañáis en la mesa, que sois tan educados y tan buenas personas y tan obedientes. Yo voy a pediros una cosa dificilísima, que son respuestas hiperbreves, a ver si lo conseguís. Y luego en cada pregunta que responda uno solo, el que quiera. Y si no quiere responder ninguno, porque esto es así. Y además, Alfonso, vamos a dejar una oportunidad abierta, que es las que no estén respondidas hoy, ¿sí? Volvemos de alguna manera a responderlas, vemos alguna opción de poder responderlas y damos algún dato, porque no vamos a lograrlo. Pero bueno,
Yo lo que antes quería decir es verdad que la información es poder. Hoy tenemos todos mucha más información que hace un rato. Lo que no sé si es poder y es tranquilidad. Entonces vamos a ver si logramos que se vaya todo el mundo aquí con la sensación de que tenemos algo bajo control. El bloque era, bueno, efectivamente, esto cómo se relaciona con muchas de las técnicas que hay en China, pero en este aspecto, con el uso de los datos, hay muchas otras preguntas, que tiene que ver cómo, si se va a poder vivir o no fuera del metaverso, ¿no? Cómo sea la vida de una persona que no viva en el metaverso en un concreto, si nuestro avatar sería capaz de votar por nosotros. O sea, es hacer un ligero ejercicio de cómo sería la vida dentro del metaverso y hasta dónde podría llegar esa capacidad de que sea otra vida completamente distinta. Cualquiera de los cuatro, en fin, cuando queráis, intervenís. Es que yo he puesto cara de malo y creo que genera un poco de pavor en la mesa, pero... En relación quizás con la pregunta concerniente a China, que no deja de ser el perfilado de individuos y la toma de decisiones sobre la base de ese perfilado, esa es una cuestión que se debatió de manera extensa en los trabajos que condujeron a la elaboración de la Carta de Derechos Digitales. Había consenso, yo creo que no había ninguna voz disonante y se recogió expresamente en el apartado 5º como derecho de la persona a no ser localizada y perfilada, y se enuncia de la siguiente manera: la localización y los sistemas de análisis de personalidad o conducta que impliquen la toma de decisiones automatizadas o el perfilado de individuos o grupos de individuos únicamente podrán realizarse en los casos permitidos por la normativa vigente y con las garantías adecuadas en ella dispuestas. Es decir, no está prohibido. Ese únicamente viene referido a que en ocasiones, conforme a derecho, el perfilado de individuos puede tener virtudes, incluso desde el punto de vista de la gestión pública. Por ejemplo, para la prestación personalizada de servicios públicos. El perfilado de colectivos de individuos para conocer las características de un sector de la población en una zona y tomar las decisiones públicas adecuadas. Comporta peligros y por eso tiene que estar sometido a derecho. No hay una prohibición radical por esa razón, pero la experiencia china radica un poco en la base de esa cautela con la que se redacta este apartado. Conectando con otra parte, es hasta dónde llegaría la vida en el metaverso. No sé si quieres completar aquí. Es qué de cosas podríamos hacer, podrían llegar a votar por nosotros, qué haríamos los que estamos fuera del metaverso. Bueno, metaverso es una experiencia inmersiva que te permite ser aquel que deseas ser dentro de ese ámbito. Y hay una conexión, por tanto, entre el comportamiento consciente que estás proyectando en las conductas que desarrollas dentro del metaverso y la actividad inconsciente que registra la diadema de nuestra actividad cerebral. Y ahí es donde se produce ese link entre la neurociencia y la actividad que desarrollamos a través de una identidad que es paralela, pero al mismo tiempo es la identidad que tenemos inconscientemente dentro de ese entorno. Dependerá de las capacidades tecnológicas de la aplicación. Ahora estamos en una fase inicial que juega evidentemente con el elemento gamificado para no provocar realmente una reacción inhibitoria en alguien que de pronto ve cómo su corporeidad desaparece completamente, para entrar en un escenario gamificado que permite de alguna manera interacciones como si fuéramos niños. Si de pronto ese salto lo diéramos ya como adultos, es decir, con una capacidad de reproducción mimética de lo que deseamos cuando proyectamos nuestro avatar, que podemos ser nosotros o puede ser un monstruo, pues evidentemente esa realidad a lo mejor inhibiría nuestro comportamiento. Pero las capacidades tecnológicas son incrementales. En estos momentos estamos en una fase tentativa de comercialización gamificada, muy interesada, pero en el fondo lo que se está buscando, en mi opinión, es alimentar las capacidades de registro de información de la parte más profunda del consciente humano. ¿Para qué? Evidentemente, para lo mismo que en un primer momento se buscó cuando se desarrolló un algoritmo de indexación por parte de Google, generar información. Aquí hay un salto cualitativo y ahí disiento, no estamos ya gestionando información, estamos generando conocimiento. Los nuevos modelos de desarrollo de la inteligencia artificial van hacia la generación de un conocimiento artificial, paralelo al conocimiento humano. Por eso están entrando en el ámbito de la creatividad. Estos chats que estamos viendo ahora, lo que están buscando es ir penetrando en el escenario de la creatividad. O DALL-E o Midjourney en el ámbito del arte aplicado ya está buscando entrar en escenarios en los que la creatividad humana
manifieste las experiencias. Y en metaverso, desde un primer momento, a través de los NFTs, se está planteando la creatividad como un ámbito a través del cual uno interactúa con otros. Por lo tanto, podremos hacer lo que la capacidad tecnológica sea capaz de dar. Alrededor... Sí. Tomás, un minuto y sigues. Vale. No, sobre el tema de la votación, yo fui en un tiempo ponente hace como 12 años en una cosa del Consejo de Europa sobre la e-democracia, democracia electrónica, y pude percibir la desconfianza que había en muchos países europeos, básicamente los que participaban en aquella reunión, sobre la votación electrónica, ¿no? Y hablamos de una votación electrónica que puede hacerse en un colegio electoral donde y pone, en lugar de una papeleta, da un botón, ¿no? Pero ya pensaban que aquello podía estar manipulado el programa y había desconfianza, aunque hay países que lo hacen así. Ahora, la votación en el metaverso, a través de un avatar, desde la casa de cada uno, que puede ser uno detrás con una pistola, yo creo que nunca va a ser. Me parece que no. Y un tema sobre el conocimiento que coincide en parte con lo que decías tú, es información y conocimiento, y va a haber una información que se va a dar como conocimiento, es decir, como algo que ya sabe y decidimos, ¿no? Me preocupa que en todo conocimiento, cuando tomamos una decisión, al final tenemos todos los datos, toda la información, hay un momento de opción. En la vida siempre hay que optar. Y optamos de acuerdo con nuestros valores, preferencias, sentimientos. Yo creo que esa decisión se basa en un conocimiento que implica la toma en cuenta de valores, de preferencias, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la inteligencia artificial, por desarrollada que esté, la preferencia es estadística. Y ahí me preocupa, ¿no? Y hay que ser posible, en momentos hay que hacer una disrupción. Frente a lo que se ha estado haciendo ahora, hay que romper algo, hay que hacer una cosa distinta porque pensamos en función de unos valores que hay que cambiar. Pero bueno, eso es una discusión. 3 bloques cortitos y cierro. Hay mucha inquietud en general con la acumulación de datos. ¿Hasta dónde se puede llegar? Dicen, bueno, alguien pregunta por aquí, o sea, ¿puede llegar a ser una recopilación tan precisa que podamos predecir el futuro, por ejemplo? Otros dicen por aquí, bueno, aquí está en juego también el criterio ético y moral de las empresas que los tienen agrupados. ¿Quién está supervisando, además de las leyes, ¿no? por qué esas empresas y cómo lo están haciendo y qué sentido tiene? Entonces, alrededor de la acumulación de datos, hasta dónde llega, hay muchísima inquietud en el público. Pues, señalo estos puntos. Ana. Sí, no me extraña que haya mucha inquietud porque es muy peligroso y real. Es muy peligroso y es real. El escándalo que consiguió despertar a la Unión Europea de que había que hacer algo ya para limitar a quienes tenían datos personales de toda fue el Cambridge Analytica. Y la Unión Europea, estos se ríen, la Unión Europea, hemos estado hablando hoy en clase de justo Cambridge Analytica, la Unión Europea vio como unas elecciones para el referéndum del Brexit en el Reino Unido tan importantes, más las elecciones en las que ganó Trump en el año 2016, fue decisivo el análisis de datos que hizo la empresa Cambridge Analytica. No solamente analizando los datos, sino a través de ese análisis de datos con una fórmula muy sencilla que se consiguió diseminar a través de Facebook, consiguieron datos perfiladísimos de más de 50 millones de usuarios y a través de esos datos consiguieron dar una información unipersonal a cada uno de los votantes de Estados Unidos, a cada uno de los posibles votantes para el Brexit en el Reino Unido, a cada uno, de manera que a cada uno le llegaba la información del día en su newsfeed de Facebook, le llegaba perfiladísima para ti, te estaba llegando información para ti. Fue una manipulación masiva de millones de ciudadanos, con un éxito al 100% para los partidos políticos que compraron esos servicios de Cambridge Analytica. ¿Se puede manipular? Sí, sí, se manipula ya, se manipula ya, se manipula ya. La Unión Europea saca un reglamento 2016, en vigencia desde el 2018, donde planta cara y señala cuáles son los límites. También muy consciente de que no basta la legislación. Habla de 4 componentes para que la legislación sea efectiva y si no, no vale para nada. Hace falta empoderar al ciudadano sobre el control de sus propios datos. Hace falta que en las empresas haya ética obligada. Yo superviso que tú te haces un código y tú obligas a tus empleados a que lo sigan, especialmente para las grandes tecnológicas. Agencias independientes que controlen, que supervisen
¿Qué pasa con los datos en todas las empresas, en las grandes y en las pequeñas? Y la ley, como cuarto componente. No basta la ley. Hace falta muchas más, 3 patas más, además de la ley. Hay 2 preguntas con mucha preocupación sobre los más vulnerables. Una cuenta como efectivamente dice, pues desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta 2006 hubo sucesivos cambios para incorporar infancia y discapacidad. ¿Cómo podemos reducir esa brecha? Y lo mismo es aquí, ¿qué apariencia tiene que tener el pacto social para asegurar que estamos protegiendo a los vulnerables en esta revolución? Tenemos 3 minutos. Bien, pues quizás por volver a algo concreto, aunque yo creo que eso también se refleja en otros documentos y en otros debates, la Carta de Derechos Digitales justamente prestaba especial atención a colectivos vulnerables. La igualdad es el frontispicio de la Carta. Garantizar la igualdad en los contextos digitales también respecto de la inteligencia artificial y también respecto de los neuroderechos, y contiene apartados singulares respecto de colectivos considerados vulnerables de manera específica, personas con discapacidad, personas mayores, la cuestión de territorio también aparece, la brecha digital de género, por ejemplo, también aparece. Y simplemente pues insistir en que estoy de acuerdo, que tiene que haber un contexto común, una normativa común, pero también acciones específicas para las brechas o para los colectivos vulnerables. Añado que, junto a esto que está tomado de alguna forma también de preocupaciones europeas, la propuesta de reglamento de inteligencia artificial hace una referencia expresa al tema de las personas vulnerables, justamente, que son el motivo de preocupación. Y aquí la inteligencia artificial tiene todo que ver con el metaverso y los neuroderechos. Y vamos a terminar con el último bloque, uniendo 2 en una. Os preguntan si pudierais utilizar el metaverso para algo, ¿no? ¿Para qué sería? Pero yo lo conecto con otra cosa, ya que estamos en una institución educativa, ¿y qué oportunidades da para el mundo de la enseñanza y del aprendizaje? Yo iba a responder justamente que yo veo una utilidad inmediata clarísima como profesora para desarrollar prácticas en metaverso, pero en todas las disciplinas. Alguien ponía como ejemplo, yo creo que era incluso la propia publicidad de Meta. Si se está estudiando el Imperio Romano, pues puedes ver cómo eran los foros romanos antiguamente, puedes hacer una simulación de juicio, es decir, por supuesto que tiene utilidades, desde luego, en la docencia. ¿Alguien más quiere completar? Ya está. Pues yo casi me quedo con una cosa que decía José María, y es hay que hablar. Hay que hablar. Hay que hablar de lo relevante. Incluso hablando de lo relevante, creo que aquí ha habido mucho acuerdo y algún desacuerdo, como es lógico y bueno. Creo que hablando podemos pensar, y pensando podemos actuar, podemos influir, podemos construir algunas de esas 4 patas de las que hablaba Ana. Podemos limitar los efectos secundarios no deseados del nuevo Edén, que está lleno de oportunidades en el ámbito educativo, biomédico, como decíais. Y ahora concluimos. Yo le voy a dar la palabra a Enrique para que clausure, pero antes voy a decir una cosa, y es que a los que nos gusta el fútbol, nos gusta el primer tiempo del partido, donde peleamos a muerte, el segundo tiempo, donde seguimos peleando a muerte, y luego el tercer tiempo. O sea, en el tercer tiempo nadie se lesiona, es el momento de la cerveza. Bueno, nuestro tercer tiempo es 2 pisos más arriba. O sea, estamos en el -1, estamos debajo del patio de butacas, por eso esta sala tiene esta forma tan singular, ¿no? Entonces, 2 pisos más arriba es el tercer tiempo del partido, donde se debate lo que todavía queda un poquito en el tintero. Yo os agradezco a todos que hayáis estado aquí, a los ponentes que hayan sido tan brillantes como obedientes. Lo primero lo sabía, pero lo segundo me ha sorprendido también. Y le dejo a Enrique Goñi que nos clausure. Bueno, como decía Luisa, responderemos a todas las preguntas que estén identificadas. Luisa, nos encargamos, ¿vale? Las que hayan quedado pendientes. La próxima sesión será una sesión virtual en abril sobre Donella Meadows. Donella Meadows es el alma mater en la sombra del famoso informe que presentamos hace unos meses, Los límites del crecimiento. Y es además
madre también de la teoría de sistemas. Entonces haremos una sesión virtual, os invitaremos, etc. Y luego vendrá otra en la que vamos a tratar poshumanismo, transhumanismo y singularidad. Poshumanismo, humanos mejorados biológicamente; transhumanismo, humanos mejorados a través de sistemas de inteligencia artificial; singularidad, fusión de la inteligencia artificial con el humano, fusión por absorción. ¿Os suena? Fusión por absorción. No fusión, no es integración. No. Para adentro. Bueno, y ahora cierro esto. Es que me ha venido al pelo. Os voy a leer una noticia del País del 7 de julio del 21. Es una entrevista al director del Centro de Comunicación Estratégica de la OTAN. El director del Centro de Comunicación Estratégica de la OTAN alerta sobre las ciberamenazas que afronta Occidente y señala a países como Rusia, China e Irán como máximos responsables. Y mirar cómo empieza su entrevista, lo que cuenta. Hace 2 años, el soldado John, nombre ficticio, desobedeció las órdenes de sus superiores, abandonó su puesto de trabajo y además reveló su posición secreta al enemigo. Pese a la gravedad de los hechos, no fue sancionado. John había sido víctima de una manipulación en el marco de unos ejercicios de ciberguerra llevados a cabo por un grupo militar del Centro de Excelencia de Comunicación Estratégica de la OTAN, con sede en Riga, y del que él mismo formaba parte. Cogimos, dice el director, cogimos los datos personales de los soldados que estaban en la red sin piratear nada y con el fin de manipularlos y cambiar sus conductas. En tan solo 2 semanas, por $200 y con un solo empleado, fuimos capaces de conseguir que un soldado desobedeciese a su superior. ¡Hala! Así os dejo. Con esa inquietud, si queréis, buscadla 7 de julio del 21 en El País. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el tercer tiempo. Gracias.